Hay cambios en las herramientas que se puedan utilizar en los medios de comunicación y esos cambios, esos lineamientos los ha dictado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la línea telefónica, el defensor de la audiencia de C7 Jalisco y que también forma parte de una red de defensores de audiencia es Alberto Velasco, que me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Trini. Buen día. Aquí con el gusto de saludarlos y estoy a tus órdenes. Nos están coartando la libertad de expresión a los medios de comunicación con una ley que puede entrar a principios de febrero. Definitivamente no, porque no es una ley, son lineamientos, son recomendaciones que se hacen a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y esto definitivamente quien dice que esto es una ley mordaza, definitivamente no ha leído lo correspondiente a estos lineamientos. Insisto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que está haciendo es cumplir con una normatividad de parte de lo que señala la propia Constitución en su artículo 6 constitucional en el apartado B, en donde es el responsable de coordinar y manejar todo lo referente a las concesiones, tanto de uso público como de uso comercial. Entonces estos lineamientos lo que promueven son precisamente aclarar y definir los derechos de las audiencias en todo momento, pero en ningún momento se habla y se refiere a una condicionante para ir en contra de esta libertad de expresión. En el artículo 6 constitucional, apartado B, ahí vamos a encontrar la base de todo esto. Lo que sí déjame preguntarte es, y podemos ir a los lineamientos en un momento, pero hay sanciones. Entonces, si son herramientas, si son lineamientos, si son recomendaciones nada más, ¿por qué habría sanciones? ¿O me equivoco? No hay sanciones, Las sanciones van sí a algunos concesionarios que incumplan con la normatividad. Por ejemplo, el que no nombren a un defensor de la audiencia a los concesionarios, sí puede haber una sanción, pero no en el caso del locutor, en el caso del conductor, lo que se hace es, y del productor y de todos aquellos programadores de contenidos televisivos o audiovisuales, son recomendaciones, y estas recomendaciones no, hay que aclararlo, no son vinculatorias. A ver, entonces ahora sí vamos a estas recomendaciones que dices tú no son vinculatorias y que si un medio de comunicación decide no aceptar, estaría entonces ante los ojos del instituto mismo, que sería él el que estuviera haciendo notar estas irregularidades. Así es, sí, porque en un momento dado la Constitución establece en el artículo 6, apartado B, que los concesionarios deberán de nombrar y tener un defensor de la audiencia. Y si esto, porque esto, hay que recordar que los derechos de las audiencias es un derecho constitucional, parte integral de los derechos humanos de las personas, y no podemos contravenir una disposición de esta naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que la gente debe estar consciente de que puede denunciar cuando no un medio de comunicación no respeta precisamente esos mandatos? Mira, la polémica, lo que los derechos de las audiencias deben de establecerse es, por ejemplo, llevar a cabo contenidos que tengan que ver con el derecho de las audiencias infantiles. Vamos por un punto, ¿no? En el caso de las audiencias infantiles, los lineamientos recomiendan, muy en particular, por ejemplo, en torno a estos lineamientos recientemente emitidos, dice que difundirá información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales, evitar transmisiones contrarias a los principios de la paz, la no discriminación y de respeto a la dignidad de las personas, evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia, informar y orientar sobre los derechos de las audiencias infantiles y de los derechos de los mismos, promover interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional, estimular su creatividad, propiciar interés del conocimiento particular, en fin, son una serie de lineamientos basados principalmente en los derechos de los niños. Y estos deben verse reflejados en los medios y en los contenidos de los concesionarios que se transmiten, ¿no? Déjame comentarte algo. En todo caso, la Secretaría de Gobernación está cayendo en una gran irregularidad en cuanto entre esta ley, porque al momento de cambiar en los perfiles de los programas
que eran a las 8 de la noche, que ahora se transmiten a partir de las 4 de la tarde, y que dicen se puede transmitir ciertas imágenes siempre y cuando se vea en el mismo producto las consecuencias de una mala acción, entonces estarían cayendo la misma Secretaría de Gobernación al haber hecho esos cambios de clasificación, que son una gran irregularidad. Ese es un punto que hay que tocar con mucho interés y sí estamos, a través de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencia, estamos tratando de promover la modificación a esos criterios de clasificación de contenidos audiovisuales para la televisión, porque es cierto, un niño está expuesto, un menor de 12 años está expuesto a escenas de algo de sexualidad, algo de drogas, algo de violencia, a partir de las 4 de la tarde, y eso es sumamente imposible. Entonces tiene que haber una congruencia entre los lineamientos y la clasificación de contenidos para que esto pueda entonces ser y verse reflejado sobre todo en los contenidos televisivos principalmente. Aún los de radio también deben de estar sujetos a este aspecto porque son audiovisuales, son contenidos audiovisuales, y en radio hay programas que se transmiten a la 1 de la tarde, 3 de la tarde, y con por ejemplo, con un lenguaje bastante discutido, ¿no? Y Alberto, quiero preguntarte, en estos nuevos lineamientos, ¿de qué se trata cuando hablan de la familia? ¿A qué tipo de familia se refieren? ¿A qué tipo de familia están hablando? Bueno, yo creo que en este sentido la interpretación debe ser a la familia, al núcleo familiar que está considerado y reconocido legalmente. Debemos de empezar por ahí. Si en un momento dado las autoridades deciden que la familia debe estar integrada por 2 personas del mismo sexo, bueno, habrá que respetarse y considerarse y tomarse en cuenta. Yo creo que en este momento las mismas reglamentación nos va a decir por dónde debemos de caminar. Lo que está pasando con esto, Trini, es una situación que algunos medios de comunicación están considerando como una ley mordaza, cosa que es totalmente erróneo totalmente. No hay en ningún momento, yo no veo en ningún momento algún tipo de coartar la libertad de expresión del comentarista, del conductor, del lector de la noticia, ¿no? Creo que en el caso de lo que tú me comentas de la familia, debe ser una familia que esté reconocida legalmente, y partiendo de ahí también, ¿por qué no? Están también las preferencias de cada quien, ¿no? Y eso es muy respetable. Vivimos en una democracia y como democracia debemos ser tolerantes a todo tipo de manifestaciones. Es que y eso es lo que nos hace rico. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque parecía que la ley no es clara. Los lineamientos. Sí, definitivamente sí, no establece qué tipo de familia, pero no es hablar mal de la familia, es fomentar la integración familiar. Y así de abierto lo deja. Entiéndase la familia en la forma y el modelo que se prefiera. Sí, que sin duda para alguien será hiriente, lastimoso hablar de una pareja homosexual, y otros estarán esperando que solamente se represente a la familia como padre e hijo, ¿no? Como padre, madre e hijos. Déjame preguntarte una cosa más, Alberto. Hay posturas por parte del gobernador del estado, hay posturas por parte de los presidentes municipales emesistas, donde pareciera que pues están buscando la forma de participar en algo que ni siquiera los medios de comunicación les ha quedado claro. Sí, yo creo que aquí todo su origen nace en cuanto a esta mala interpretación, insisto, que se le está dando a esta aparente ley mordaza. No es una ley mordaza definitivamente, porque no se está coartando en ningún momento el derecho a expresarse por parte del comunicador. Tú puedes decir lo que tú consideres pertinente desde tu punto de vista, nada más lo único que tienes que hacer es aclarar lo que es un punto de vista, y que esto también puede ser benéfico para la empresa, para el concesionario, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en que se dicen los comentarios por parte de los conductores, del conductor, y a veces lo toman como el que lo dijo la empresa, y esto también puede salvar en un momento dado. Hay que hacer nada más la especificación de que se trata de una opinión personal sobre una noticia o sobre un hecho informativo. Yo creo que sí hace falta un poquito de documentarse un poquito más sobre el origen de todo esto, ¿no? Mira, Alberto, creo que hace falta documentarnos, pero hace falta también leyes muy claras o herramientas mucho más claras que no permitan que caigamos en esto que nos está sucediendo a los medios de comunicación a nivel nacional. Y te agradecemos mucho que nos aclares. Creo que el punto va mucho más allá, hay que ir desmenuzando cada una de estas herramientas en favor de la audiencia. Definitivamente lo que se pretende es que medios de comunicación y audiencias sepan trabajar y convivir de manera armónica, y sobre todo
que las audiencias gocen de mejores contenidos audiovisuales en Muy todo bien. sentido, ¿no? Muchísimas gracias. Sin violentar la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Alberto Velasco, defensor de la audiencia de C7 Jalisco. Gracias. Un abrazo, hasta luego. El corte informativo, regresamos.